Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un fraterno saludo de paz y bien a todos ustedes. Dios me los bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Hoy estamos en un día espectacularmente bendecido. En nombre de nuestra esposa Mónica, mi hijo Rafael, aquí estamos compartiendo un momento la palabra del Señor. Entonces invocamos la presencia del Espíritu Santo para que la palabra sea vida en nosotros y podamos nosotros ser simplemente unos instrumentos del amor de Dios para que Él hable a nuestros corazones. ¿Qué te parece, mi amor? Excelente. Entonces, muy bien, vamos a empezar invocando la Santísima Trinidad. Recuerda que cuando la invocas, donde tú te encuentres se vuelve un momento sagrado y sublime. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, porque todos los días tú nos das una nueva oportunidad de estar en tu amor. Todos los días son esa oportunidad maravillosa. Gracias, Padre eterno, por tu palabra viva, Papito Dios del cielo, y que cada una de las personas que escuchan este mensaje llegue a lo profundo de su corazón, Padre maravilloso y eterno. Hoy te doy gracias, hoy realmente te doy gracias por ese gran amor que tú nos tienes, por esa gran bondad que tú nos das. Te alabamos y te bendecimos por siempre, Papito Dios, y que esta palabra me dé esa respuesta que tanto necesito a mis dificultades, que me des esa esperanza a ese problema que yo puedo estar vivenciando. Te alabo y te bendigo, Padre, por ese gran amor y esa misericordia que tienes para con nosotros. Bendito y alabado seas por siempre. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra entonces, mi amor, y con base en esa, que el Señor nos regale una enseñanza hermosa. Bueno, vamos a leer el Evangelio de San Lucas, del capítulo 13, versículos 18 al 21. Jesús dijo también: ¿a qué se parece el reino de Dios y con qué puedo compararlo? Es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo y que crece hasta llegar a ser como un árbol, tan grande que las aves se posan en sus ramas. También dijo Jesús: ¿con qué puedo comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina para hacer fermentar la masa. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, qué maravilla esta palabra tan hermosa, porque es como que preguntándonos realmente cómo será el reino de Dios, ¿no? O sea, interesante cómo nuestro Señor Jesús trata de comparar cómo es el reino de Dios, y pareciera que es como el reino de Dios está en nosotros. O sea, pienso que es como el reino de Dios que está en nosotros, cómo surge el reino de Dios en nosotros. Y lo ve como esa semillita que se siembra, que al principio es pequeñita, ¿sí? Pero que en la medida de que, yo creo, ¿no? O sea, como se siembra una planta, tú la riegas, tú le echas abono, tú estás pendiente de que no tenga plagas, en fin, va creciendo y se va haciendo como ese árbol que él habla de la mostaza, ¿no? Entonces, ¿cómo es importante que nosotros nos demos cuenta que tenemos que empezar por un principio, ¿no? Por un pequeño momento para poder hacer crecer el reino de Dios en nosotros. El reino de Dios está, pero no necesariamente está dentro de nosotros. Y es necesario que ese reino de Dios esté dentro de nosotros, y para eso pues hay que hacer un proceso, porque aquí nos está hablando de un proceso, de un tiempo, o sea, de un trabajo, de una espera. O sea, nos está hablando de que no es así como que
y por arte de magia ya el reino de Dios está superabundado en ti. No, es como es un proceso porque es que la verdad es que en nuestro corazón hay tanto del mundo, o sea, en nosotros está el reino del mundo y hay que cambiar ese reino del mundo para que el reino de Dios esté en nosotros. Entonces, Él nos está hablando como de, bueno, tú tienes que empezar por un principio para poder llegar a tener un gran reino de Dios en tu vida. Y es poco a poco ir transformando, o sea, ir cambiando todo lo que tenemos del mundo, todo. Y en la medida en que yo voy cambiando todo lo que tengo del mundo, irlo cambiando por las cosas de Dios, o sea, es un proceso, o sea, las personas a veces en un momento determinado pensamos de que no, solamente con ir a la iglesia y estar en la Eucaristía y ya, suficiente. No, no es suficiente. Muchas personas van una vez a la iglesia y con eso no ya tienen el reino de Dios en su corazón. No es así. Y por eso de pronto muchas personas se equivocan, por ejemplo, en la situación de la relación de pareja, que uno de los dos, por ejemplo, comete infidelidad y hasta se va de la casa, tiene un hijo por fuera, etcétera. Y entonces la pareja que se supone se quedó en casa está esperando pues que la persona venga transformada. ¿Y qué es lo que sucede? Pues algo muy sencillo, que solamente le plantean una vez ir a una Eucaristía y entonces ya la persona se ilusiona, no, sí, mira, es que ella me dijo que fuéramos a la Eucaristía o que fuéramos a un retiro y entonces uno cree que ya con eso la persona se transformó. No, aquí nos está diciendo la palabra algo muy claro. O sea, es un proceso. Es simplemente el ir a un retiro es solamente una semillita de todo lo que hay que transformar en la vida de nosotros, porque es que es mucho, mucho mundo lo que nosotros tenemos y es mucho lo que trabajamos y nosotros que ya más o menos hemos caminado un poquito, no mucho, porque sabemos que hay otros que han caminado muchísimo más tiempo que nosotros. Y nosotros con lo que hemos caminado, wow, hay momentos en que tenemos unas grandes batallas, hay momentos en que nos toca como que espérate un momentico, detengamos un momentico, pensemos qué está pasando, qué está sucediendo, qué argumentos hemos permitido, qué hemos dejado del mundo que no hemos batallado. Bueno, muchas cosas porque de verdad, o sea, es un proceso diario, o sea, es un cambio de vida lo que uno tiene que hacer cuando uno se decide por el Señor. O sea, no es un momentito, no, es un cambio de vida. Aquí hablan de una semilla que se siembra, pero es una semilla que tiene que pasar por el proceso para convertirse en planta y esa planta tiene que crecer. O sea, está totalmente, todo el tiempo está transformándose o habla de la levadura. O sea, una levadura tiene un componente que solo como si por sí la levadura no hace nada mayor cosa, pero si se combina con otros elementos pierde su levadura como tal, su origen de levadura y ya se convierte en algo totalmente diferente, pero es el proceso y es eso. O sea, es tratar de convertirnos en algo totalmente diferente de lo que somos actualmente, ¿o no, amor? Mira lo interesante, Moni, del Señor Jesucristo. Me quiero ubicar en un contexto para poder entender la palabra y hacerla por obra en nuestra vida como familia. Nosotros, yo he sembrado semillas. Papa. Tomate de árbol, que es muy conocido aquí en Colombia, muy rico. Y se hace incluso picante con tomate de árbol, es muy rico. He sembrado frijol, que también les dejo a la tarita de la frijol, porque también creo que es muy aquí en el interior de nuestro país. Y unos árboles inmensos. Y sembré una. Ay, Dios mío, impresionante. No creí que fuera tan impresionante. Se llama pepino de guiso o pepino para aquí en Colombia. No lo he visto en otros países, ¿no? O sea, en México no lo vi ni en Estados Unidos. Pero es un pepino,
sí, que tiene, no sabré cómo decirle, se llama pepino de guiso, así lo encuentras tú pero yo no sabía que fuera tan invasivo, Moni. Una semillita. Y se fue metiendo hasta los vecinos y se fue trepando hasta el techo y me tocó cortarlo porque impresionante, Moni. Y ahogó otras y plantas. ahogó otra planta, la agachó, la dobló Un toda. árbol lo dobló. Lo dobló. Eso sí, el fruto es delicioso. Mónica hace unas cosas espectaculares. Ojalá lo invites un día, dígale, Moni, yo quiero que hagas unos pepinos rellenos. Deliciosísimos. Pero impresionante. Pero también me di cuenta, Moni, que si la semillita, yo por ejemplo no la preparo antes, ¿sí? No la dejo secar, o si de pronto la saco de ya el pepino cocinado, pues no produce, se muere. Yo la puedo sembrar, le puedo echar lo que sea, pero está muerta la semilla. Por más que yo la siembre, no gana. Y en otros momentos también hemos hecho pan o pizza. No, la pizza no, más que todo pan. Y hemos hecho pan y la levadura, y nos han dicho que hay dos tipos de levadura, que una levadura no sé qué y que otra la levadura. seca y la granulada. Algo así, seca y granulada. Bueno, ustedes saben más que yo de eso. Creo. Pero me parece algo así. Lo cierto es que si uno no le echa agua caliente no se activa. No leuda la masa. O sea que tiene que haber un proceso para que esa levadura active la masa. Incluso la masa hay que dejarla reposar. ¿Es verdad, mi amor? Sí, o sea, porque no se activa la levadura. Es bien particular. Y mira como dice el Señor, yo quiero compararlos como el reino de los cielos. ¿Y cómo es el reino de los cielos? Entonces yo quiero ser un niño. Ahora quiero pensar como niño y quedarme extasiado soñando en el reino de los cielos y escuchando a mi Jesús. Y Él me dice, te voy a comparar lo que te va a esperar si tú te pones juicioso, te atiendes los deberes de tu casa y le lavas la loza a tu esposa y le planchas la ropa a tu esposa y le barres la casita a tu esposa y amas a tu esposa y te enamoras de tu esposa. Entonces yo como niño, bueno, Señor, dígame qué debo hacer. Pues sea como una plantica, empieza a cuidarla, empieza a ver un cambio en ti, no llegues tarde, ponte a dedicarle canciones. Hoy le dediqué una canción bonita a mi esposa, ¿sí sabían? Hoy le dediqué tempranito. Bien temprano. Y bien bonita, ¿sí o no? Sí, muy bonita. Y es de una canción de Fonseca, se las dedico a ustedes parejitas para que la escuchen, de Fonseca, un cantante colombiano. Se llama Me quiero volver a enamorar. Así. Y entonces ayer yo la escuchaba más emocionado y pensaba, ay, le voy a llevar una rosita a mi esposa. Pero es que a mí me va a pesar de las florecitas, de las que yo prefiero regalarle una matica que una. Pero bueno, de todas formas a mi esposa le gusta. De vez en cuando le regalaba, pero tengo que regalarle. Entonces me pongo yo a pensar cómo enamorarme de mi esposa, pero tengo que empezar con un detallito. Sí, pero con un detallito que salga del corazón, porque si yo le digo, tenga, eso es para usted, pues es como una semilla que está seca, es como una levadura que no fermenta. Sí, tenga, ahí se la dejo. Sí, es que usted sabe cuánto la amo yo a usted. ¿Para qué le voy a decir? Eso es una levadura seca. Que no funciona. Que no funciona, eso es una semilla seca, no funciona. Pero si yo en mi corazón ya tengo el anhelo de hacerlo y empiezo yo a sembrar esa semillita, un pequeño cambio que tú des en tu casa. Es como, Moni, el reloj, ¿verdad, mi amor? Un reloj. El reloj tiene muchas manecillas, tiene muchas perillitas, no sé cómo le dicen por dentro, pero una chiquitica se mueve un poquitico y tarde que temprano el engranaje, gracias, mi amor, el engranaje grande tarde que temprano va a activarse. Y así dice el Señor. Pero tienes que tener un buen engranaje, porque si le metes un engranaje, por decir algo de madera, defectuoso, que le falta un pin, pues necesariamente no va a funcionar. Entonces, como bien tú decías, mi amor, yo quiero tener una vida de oración. Y entonces digo, sí, Señor, como hacíamos una oración ayer, me pareció tan chistoso. Yo le decía, ay, Señor, yo quiero esto y yo sé que hoy te vas a manifestar y sé qué va a hacer, pero no lo tuve presente en el transcurso del día.
y no estuve en oración en el transcurso del día, sino simplemente ya, Señor, ya con eso quedó suficiente. Como Le cuando dejo yo la hago- razón y haga usted. Claro, esa semilla no sirve, esa levadura no funciona. Es igual como cuando yo pido oración y busco todos los grupos de oración que hayan y que hagan cadenas de oración y le mando a todo el mundo oración, Para que a haga todo el oración, mundo, pero yo no. para que hagan oración, pero yo no hago oración, ni entro a ese grupo de oración a hacer oración por la necesidad que yo tengo, sino que le lanzo a todo el mundo como si yo estuviera lanzándole a todos a ver si el O sea, milagrito que se todo me el da, mundo trabaje por mí. disparándole a ver si de pronto le pego. ¿Sí? Eso no funciona. Tengo que activarla. Y para activarla tengo que empezar yo a actuar. Si yo no actúo, no va a funcionar. Entonces, ¿cómo voy a volver a enamorar a mi esposa? Me pongo a pensar. ¿Sí? ¿Para qué? Te quiero volver a enamorar. ¿Sí? Enamorarte. Pues, ¿cómo hago yo? Pues entonces empieza por cambios pequeñitos. Y no estés esperando, mi hermanita ni mi hermanito, que esta preciosa persona que ya tiene tantos años de maltrato, de dolor, de angustia, que con ese detallito que tú le llegaste ya entonces va a cambiar de la noche a la mañana, ya fue la poción mágica, pues Ya me voy a derretir. ya te vas a derretir sí, ya, con eso, no, tienes que ser perseverante y eso es lo que dice el Señor, porque si tú siembras una semillita, eres perseverante, la cuidas, necesariamente va a empezar a crecer de una manera tan impresionante que inclusive las aves van a anidar en ello. O sea que tu testimonio, tu cambio de vida va a hacer que incluso otras personas lleguen allí a ver lo que tú estás vivenciando y se van a nutrir de lo que tú tienes. ¡Qué hermoso, Moni! Y mira tan lindo que es el reino de los cielos, dice el Señor. Así es el reino de los cielos. ¿Con qué lo compararé? Y yo como niño me quedo extasiado. Y empiezo a decir, ¿cómo es de lindo es el reino de los cielos? Si así yo lo puedo hacer en mi familia, Moni, y hacer un cielo en mi familia, porque la idea es hacer un cielo en mi familia, Moni. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues empezar a cambiar. Yo Ahora, tengo que ser ese cielo. Para claro compartir. que sí. ¿Y cómo hago entonces para empezar a cambiar? Pues poner la semillita. ¿Sí? A ver, yo te quiero poner un reto. ¿Qué semilla quieres sembrar hoy? ¿Qué semilla? Pero tienes que cuidarla. ¿Sí? Tienes que cuidarla. Incluso te propongo un ejercicio muy bonito, súper hermoso, para crear hábitos espirituales. Tomas una hojita, buscas en internet la imagen más bonita que tú quieras del rostro de nuestro Señor Jesucristo. Yo le pondría, por ejemplo, como hacen los de Maús, que tienen un rostro muy bonito, que es la imagen de nuestro Señor Jesucristo y la mirada. Un rostro lindo de Jesucristo de Maús. Y lo muestran allí. Y ese rostro hermoso, entonces, ¿qué haces? En ese rostro lo imprimes en una hoja tamaño carta, ¿sí? Y le haces una cuadrícula de 40 cuadrículas, 40 cuadritos. El rostro completo, le pones encima, le haces unas rayitas de 40 grupitos, cajoncitos. ¿Y qué sucede? Que si el día en que tú falles, la idea es que tú te vas a poner el propósito, voy a tener detalles bonitos con mi esposa. Voy a empezar a escuchar a mis hijos con más atención. Voy a compartir tiempo de calidad con mis hijos. Entonces, ¿qué hago? Si yo fallo un día, tengo que rayar con un lapicito negro el día en que yo fallé. ¿Sí? Porque me va a poner 40 días de propósito. 40 días. Y si yo fallo, entonces imagínate tapándole los ojitos, tapándole la boquita, tapándole la nariz a nuestro Señor Jesucristo. O sea, no estás dejando que el rostro del Señor resplandezca. Es un ejercicio muy bonito, vale la pena que lo hagas. Y eso te va a ayudar a tener hábitos espirituales. ¿Qué te parece, mi amor? Me parece súper espectacular porque de verdad tenemos que plantearnos retos para el crecimiento espiritual, así como nos planteamos retos para alcanzar metas, un negocio, lo que sea. Yo creo que el mayor reto y el que mayor beneficio trae es el crecimiento espiritual y realmente es algo que se tiene que nutrir, algo que se tiene que estar esforzándose uno de verdad, ponerse metas claras para que uno realmente pueda crecer espiritualmente, porque de verdad que el mundo
lo absorbe a uno, el mundo de verdad se lo quiere comer a uno. Y más cuando tú has decidido crecer espiritualmente, es como cuando que el mundo se enterara de eso, inmediatamente como que te llegan más cosas para que tú no crezcas espiritualmente. Y la realidad no es, el problema no es el mundo, lo que te rodea, sino es el enemigo que no quiere que tú salgas adelante, que no quieres que tú te acerques a Dios. Entonces por eso maneja las cosas, el mundo maneja, o sea, el mal maneja el mundo, las cosas materiales, las preocupaciones y demás para que tú no te vincules con Dios. Entonces por eso es que el mal va a buscar que las cosas que te rodean, las personas, el trabajo, las finanzas, etcétera, se te complique la vida, pero si tú estás determinado o determinada a crecer espiritualmente y de verdad te pones metas específicas de oración, de tiempos de oración, donde le das el primer tiempo al Señor, las cosas son diferentes y de verdad que sí van a dar fruto, van a dar mucho fruto, porque, o sea, el Señor cuando tú ves que tienes ese propósito claro, el Señor cuando ve que de verdad estás dispuesto, no te va a dejar solo. El Señor no te deja solo porque Él sabe cuál es la batalla, Él sabe qué batalla Él vivenció aquí en la tierra. Entonces por eso no nos deja solos, sino que sí necesitamos ser constantes, comprometidos. El Señor mira nuestro compromiso, Él sí está evaluando nuestro compromiso. Él puede ver que de pronto podamos fallar, pero si ha habido compromiso en nosotros, definitivamente el Señor nos va a acompañar y nos va a mantener firmes para que nosotros salgamos adelante. Entonces, es realmente plantearnos, decidirnos y determinarnos a querer crecer espiritualmente y de verdad buscar cumplirlo. Pero eso de que, así como el esposo que llega un día con un detalle creyendo que va con ese detalle sanar todas las heridas que te ha causado en la vida, no creas que con un día de oración es suficiente para ya convencer a Dios de que ya te transformaste. Pues especialmente a Dios no se le puede engañar. Entonces hay que realmente ser constantes, porque así como yo quiero ser constante y que mi esposo sea constante conmigo y que me demuestre cosas, pues el Señor también está esperando hasta donde nosotros somos realmente fieles, porque es eso, ser fieles a Dios en todo, absolutamente en todo, así como queremos que haya fidelidad de otras personas para uno. No, qué hermosura esta palabra, porque realmente nos está diciendo el Señor que hay un reino especial que nos está esperando, el reino de los cielos. Pero nosotros podemos de una u otra forma traer un pedacito de ese cielo a nuestra vida. ¿Y cómo lo podemos hacer? Cuando empezamos a cambiar nuestra actitud. De verdad, porque a veces nos distraemos con una facilidad y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. No nos damos cuenta de eso y nos distraemos de una manera muy sutil, y el mal se va metiendo poco a poco para distraernos del propósito que Dios tiene en nuestra vida, que es la salvación, porque Dios nos trajo a ser salvos. Por eso es tan hermoso cuando nos dejamos llevar por esa semilla hermosa, sembramos esa semilla preciosa, pero esa semilla hay que prepararla. Hay que prepararla. Y hay que ver que la levadura no esté pasada, porque a veces la levadura también está pasada. Puede que tú le eches agua calientica, sí, puede que tú cuides la masa, pero si la levadura está pasada, no funciona. ¿Y qué implica tener una levadura pasada, amor? ¿Y qué implica también tener una semilla seca, que no va a dar fruto? ¿Qué implica eso? O una semilla atrofiada, porque hay semillas que no son buenas. Por ejemplo, yo me acuerdo que unos amigos me invitaron a sembrar papas realmente, pero en cultivos grandes. Y fíjate que ellos escogían un tipo de papa especial. O sea, no cualquier papa, no cualquier servía para eso, sino que tenía que ser ese tipo, una papa pequeña y preferiblemente medio aplanada, o sea que no fuera completamente redonda. Me llamó tanto la atención. Ellos conocen, dice, porque esto va a dar mucho más fruto. O sea, fíjate que también la semilla hay que escogerla, y la levadura uno tiene que estar pendiente de que vaya realmente no esté pasada. ¿Qué te parece, mi amor? Eso me parece importantísimo porque es verdad, o sea, la gente piensa que en cualquier lado tú te puedes ir metiendo a ir a cualquier retiro, cosas así, y no es así. O sea, tú tienes que fijarte que de verdad la presencia de Dios esté allí,
que las cosas que nos van a enseñar realmente vayan de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso lo importante de que nosotros estemos en conexión con la palabra de Dios, porque ahí no vendría engaño. Y en estos tiempos es muy importante que nosotros seamos claros en eso, porque es el tiempo en que surgen los falsos profetas. Ya se están viendo muchas cosas particulares, muchos mensajes raros, encubiertos en la palabra de Dios. O sea, utilizan la palabra de Dios y utilizan mentiras. Entonces, la única forma de no dejarnos engañar es de verdad estar en conexión con Dios, en esa relación con Dios. Entonces, no es cualquier semilla, no son semillas de teoría del mundo tampoco, porque eso no es de Dios. Generalmente siempre traen muchas cosas de nueva era. Entonces hay muchas situaciones que yo tengo que tener cuidado de la semilla que yo estoy escogiendo para hacer el crecimiento espiritual. Pero especialmente tú debes tener tus tiempos de oración personal, tus devocionales personales, para que así el Señor siga trabajando en tu corazón y siga limpiando muchas cosas de tu vida. Y mientras tú más limpies tus heridas, más posibilidades tienes de que se cierren las puertas para que Satanás no te venga a distraer, no te venga a engañar, porque es que Satanás utiliza tus heridas para engañarte y hacerte creer cosas que no son, escoger personas que no son, escoger grupos que no son, ir a partes que no son. En todo caso, importantísimo el sanar las heridas para que seas claro, y ese sanar las heridas solamente viene de Dios, porque en el corazón solo tiene autoridad Dios, en el corazón solo tiene autoridad de Dios. Yo soy psicóloga, lo digo por mí, yo te puedo ayudar a entender cosas, pero yo no sano tu corazón. Quien sana tu corazón es el Señor, y ahí yo no tengo autoridad, Él es el que tiene la autoridad en tu corazón. Y si tú te dispones para que el Señor trabaje tu corazón, el Señor lo hará, el Señor te sanará. Tú te levantarás y dejarás ese viejo hombre, como dice la palabra, y podrás nacer de nuevo siendo una persona totalmente diferente, con unos hábitos que de verdad siempre van a buscar de la presencia de Dios. No, qué espectacular, mi amor. Y fíjate que si nosotros estamos en la presencia plena de Dios y dejamos que esa semilla que Él nos quiere sembrar, como la semilla, bien como Él dice incluso en la parábola del sembrador, que si esa semilla cae en buena tierra, mi corazón va a empezar a dar fruto, mucho más fruto, y fruto en abundancia. Pero para eso tenemos que tener un corazón dispuesto, una tierra abonada, porque si la semilla cae en un sitio que no es, no funciona. O incluso hasta la harina, si no es una harina adecuada, no va a funcionar, porque la levadura no sirve para todo tipo de harina. Imagínate con yuca, harina de yuca. Si has probado harina de yuca con levadura, ¿sí funcionará? No sé. Yo nunca he visto, ¿sí? O de pronto utilizas una harina que no sirve, pues no te va a funcionar, no te va a funcionar. Entonces, de verdad, nuestro corazón tiene que tener ese terreno abonado para que empiece a funcionar. Se necesita la harina de yuca para hacer el pan de yuca. Pero si se con le echa levadura, se le echa. Debe tenerla, sí, porque sí. Para emplearlo. Pan de yuca, otro alimento rico, caleño, de Cali, aquí en Colombia. Pan de yuca, muy rico. Entonces, es importante, mis hermanitos. Esta palabra estuvo muy linda, ahora estoy contento porque el Señor nos habla de una manera muy bonita. Entonces, vuélvete a enamorar de mí, mi amor, porque vale la pena que lo hagas. ¿Listo? Pero esto es el proceso también en tu cambio. O sea, que mutuamente, o sea, que no es de parte tuya, sino de parte mía, sino que tiene que ser. Cada uno hará de manera personal su proceso de salvación. Claro que sí, porque entonces entramos fácilmente en que, sí se dan cuenta que yo tanto que oro y tanto, y el Señor no responde. Sí se dan cuenta que yo quiero cambiar, y es que ella no responde, ella no responde. Pues, yo decido por lo mío. Sí, claro, sé perseverante, y tú estás cumpliendo con lo tuyo, y deja que el Señor haga su obra en lo que le corresponde, porque el Señor es maravilloso, y el Señor sabe cómo hace las cosas. ¿No te parece, mi amor? Así es. El Señor sabe cómo son las cosas, y el Señor es el que nos instruye. Entonces, hagámosle caso al Señor. Claro que sí, es importante necesariamente que esa levadura realmente tú la cuides mucho. Tan lindo que es el reino de los cielos, hay una esperanza. El Señor nos está dando con esta palabra una esperanza maravillosa de que el reino de los cielos, sí hay un reino que nos está esperando.
Y aquí vale la pena que empecemos a sembrarla con nuestro cambio de actitud, con nuestro cambio de pensamiento, con nuestro cambio de hábitos espirituales para estar plenamente en la presencia de nuestro Padre Dios. ¡Qué hermoso ese reino de los cielos! ¿No te lo imaginas tú? Yo me lo imagino. Es hermoso. Dios te bendiga mucho, Dios te llene de mucha paz y gracias de verdad por escucharnos. Que Un fuerte tengas un abrazo excelente día. en Cristo Jesús.